Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Una semana con muchísimos acontecimientos desde el punto de vista político y económico sumamente importantes, no solamente el triunfo de la derecha en Chile, que ha desalojado del poder o que lo va a desalojar próximamente a Gabriel Boric en Chile. Hay muchísima información, pero hay un tema que para este programa es absolutamente ineludible, que en un ratito vamos a conversar con el legislador, con el diputado Waldo Wolf, y tiene que ver con lo que ha pasado con la masacre de Sydney. Mire, yo creo que Anthony Albanese, el primer ministro de Australia, no es inocente, ¿eh? Tiene mucho que explicar sobre la masacre brutal que cometieron dos terroristas en la playa de Sydney. Ahí lo estamos viendo. Ya se habían cometido más de 1.600 incidentes antisemitas y judeófobos en muy poco tiempo. Se habían multiplicado las bombas Molotov, las instituciones judías vandalizadas, una sinagoga incendiada, una guardería infantil atacada y nada. Albanese miró para otro lado, incluso ante la advertencia del Mossad que se habían instalado en Australia una serie de células del terrorismo islámico vinculadas a ISIS y a Irán. Y nada. Es más, Albanese, que la juega de progre, le dio un premio a los criminales de Hamás porque apenas pasó el 7 de octubre reconoció el Estado palestino. Albanese nunca le exigió a la fuerza de seguridad que cuidaran a los miembros de la colectividad judía en Australia, ni fustigó a los que multiplicaron el discurso y las acciones de odio racial contra los judíos. Miró para otro lado. Ahora sí, bueno, no le quedó más remedio que decir que estaba consternado y condenar el ataque terrorista contra la colectividad judía que ya produjo por lo menos 15 muertos. Albanese tuvo todos los indicios y los elementos para evitar estos fusilamientos, pero no hizo nada. Las fuerzas de seguridad actuaron tarde y mal. Ahora, ¿eso es negligencia? ¿Es impericia o complicidad? Se trata del atentado más grave de los últimos 30 años y uno de los más cruentos de los realizados fuera de Israel. Hay más de 35 heridos, varios de los que están peleando por su vida. Estaban en Bondi, que es la playa más popular de Sydney, bailando y rezando para celebrar la fiesta de Hanukkah. No le hacían mal a nadie, insisto, rezaban y bailaban en forma pacífica y, por supuesto, absolutamente desarmados. El ministro israelí Itamar Ben-Gvir fue a fondo contra el gobierno de Albanese porque dice que hoy tiene las manos manchadas de sangre de los asesinos. Hanukkah es la fiesta de la luz, la que pretende iluminar al mundo para que tenga paz, libertad y progreso, la que solo necesita vencer la oscuridad de los que sueñan con el paraíso y por eso asesinan a judíos por el solo hecho de serlo. Mire, el muerto número 16 es uno de los terroristas y entre los 15 asesinados, la más joven fue Matilde, de apenas 10 añitos. Ahí la podemos ver en la foto, ¿no? Y el más viejo fue Alexander Kleitman, de 87, un sobreviviente del Holocausto que fue a buscar una vida sana y en tranquilidad en la Australia que alguna vez fue. Alexander intentó proteger a Larisa, a su esposa, también sobreviviente del nazismo, y recibió un tiro en la nuca. Los criminales, padre e hijo, tenían 3 armas largas y permiso para portarlas durante 10 años. Se parapetaron en un puente y con la cobardía propia de los fanáticos dispararon una y otra vez contra la multitud. También cayó muerto ahí un rabino enviado de Jabat. Es que fue una cacería, un baño de sangre, la barbarie en estado puro y debe ser castigada con todo el peso de la ley. Recordé lo que dijo Elie Wiesel, ¿no? El Premio Nobel de la Paz y sobreviviente del hitlerismo. Pensé que en Auschwitz había muerto el antisemitismo, pero luego comprendí que solo habían muerto judíos. Akram es el apellido de los criminales de origen pakistaní que tenían una bandera de ISIS en su auto y varios explosivos caseros escondidos. El padre fue ultimado por la policía y el hijo, Naved, está herido en un hospital. Ese asesino fue sorprendido por la espalda por un verdadero héroe que lo tomó por el cuello, le quitó su escopeta y lo neutralizó mientras lo apuntaba en la propia arma, con la propia arma del agresor. Vale la pena ver ese video porque es estremecedor. Ahmad es al-Ahmad, así se llama.
evitó que fueran asesinadas muchas más personas. Este señor es vendedor de frutas, musulmán, de 43 años y arriesgó su propia vida para salvar a muchos desconocidos. En la refriega recibió 2 balazos que no lo pusieron en peligro de muerte, pero que le pueden hacer perder un brazo. Ya se juntaron más de $760.000 en donaciones para agradecer su gesto de arrojo y de solidaridad humana. Hanukkah celebra que hace 22 siglos, valientes macabeos, en inferioridad numérica y con armas precarias, derrotaron al poderoso ejército seleucida y recuperaron el gran templo de Jerusalén. A eso se refiere el presidente Javier Milei cuando habla de que fueron las fuerzas del cielo las que actuaron en aquel momento. Se encienden 8 velas porque el candelabro, que no tenía aceite para todas, milagrosamente mantuvo todas sus llamas encendidas. Dice la Torá que el milagro no fue que las velas ardieran, el milagro es que alguien se haya atrevido a intentar algo que parecía imposible. Es la enseñanza, ¿no? La que nunca está todo perdido, que siempre hay que luchar hasta el final. Y eso es lo que está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo. El judaísmo viene desde el fondo de la historia y pese a ser una ínfima minoría en la población mundial y haber sido perseguido siempre, sigue fuerte, creativo y apostando a la convivencia y a la diversidad. Gabriel Ventasgal explicó el rol de los gobiernos de izquierda y sus medios de comunicación que han demonizado a los judíos. Puso como ejemplo a España y por supuesto a Australia, entre otros, donde el Estado permite manifestaciones que proclaman el exterminio de Israel desde el río hasta el mar y llaman a gasear a los judíos. Eso sedimenta y algunos interpretan que puede ser legítimo dispararle a los judíos. O sea, más nazis de izquierda no se consiguen. Terroristas atacaron, pero lo importante del atentado en sí es todo lo que hay detrás, y es que varios gobiernos, especialmente gobiernos de izquierda, y medios de comunicación, como los australianos, pero te puedo decir otros tantos países, desde el 7 de octubre han incentivado una política clara de demonización del judío entre las naciones. Entonces, cuando vos decís de forma cotidiana que Israel está haciendo un genocidio cuando desde el punto de vista legal y desde el punto de vista fáctico no lo es, sino que es el resultado de una guerra, lamentablemente. Y cuando vos repetís todo el tiempo eso, cuando permitís manifestaciones en donde dicen hay que gasear a los judíos o hay que un Estado palestino desde el río hasta el mar, bueno, alguien siente que es legítimo dispararle contra judíos. Esto pasó en Australia. Ahora, dígame una cosa, nosotros como periodistas, ¿no podría haber pasado perfectamente en España? Ahí también los medios de comunicación desde hace meses están diciendo que hay un genocidio y aquel que se atreva a decir que decir eso es una barbaridad, entonces lo condenan y lo cancelan. España no tiene una política muy diferente a lo que vimos en Australia. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que el antisemitismo es un cáncer y que se propaga cuando los líderes guardan silencio. Marcelo Birmacher, gran periodista y escritor, compañero de trabajo aquí en La Señal, posteó un texto genial. Dice, si te compadeces cuando nos matan, pero te escandalizás cuando nos defendemos, es porque preferís que nos maten. Miguel Wiñaski, también otro brillante periodista y filósofo, escribió que frente al mar, fanáticos incubados en el odio, en la propaganda neonazi, en la financiada locura ultraislámica, apuntaron con precisión planificada. Mataron a los judíos que celebraban la fiesta de Hanukkah, era un día luminoso. Los siglos pasaron, pero el odio persiste. El antisemitismo se expande ahora en sociedades opulentas a las que los judíos favorecen con su trabajo y con su saber. Algo resulta insoportable para los asesinos: la luz. Es absolutamente cierto, los terroristas son las tinieblas de la muerte y Hanukkah es la luz del futuro. Ya venimos. Bueno, lo prometido, vamos a conversar con el diputado Waldo Wolf respecto de todo esto. Es alguien que sigue muy de cerca todo lo que significa la lucha contra el antisemitismo, contra todo tipo de discriminación. Lo hace con mucha valentía y usted seguramente lo conoce, pero aunque lo conoce, me parece que vale la pena ver esta placa de presentación.
Ahí está, licenciado en Administración de Empresas. De 2015 a 2022 fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos. Fue ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En 2017 fue designado vicepresidente de la International Council Jewish Parliament, que lidera el Congreso Judío Mundial, y actualmente es legislador flamante, legislador porteño. Bueno, muchísimas gracias por venir, Wolf. De todo lo que ha ocurrido en Sydney, ¿qué fue lo que más le ha impactado? Son varias cosas absolutamente impactantes, pero ¿cuál fue lo primero que le dio en el corazón? Bueno, uno por estar acostumbrado como judío a lo largo de 5.800 años no deja de escandalizarse, de conmoverse cuando ve a pares de uno que son atacados por ser judíos. Usted contaba algunas de las historias, ¿no? Sobreviviente del Holocausto, una nena de 10 años, Matilde. Lo que más escandaliza es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y en varios países, ¿no? Exactamente. Y lo que más ofusca, lo que más bronca da, es ver a actores políticos que siguen usando la palabra pero. Claro. Después de un tibio repudio, utilizan la palabra pero, que de alguna manera es la confesión, casi le diría ineludible, de antisemitismo. Claro. Están matando civiles y ellos siempre le encuentran un argumento. La legisladora de la ciudad, Baina Biasi, salió a echarle la culpa a Netanyahu. O sea, nos levantamos los hombres y mujeres de bien, los que somos judíos, con ese doble sombrero, porque los están matando por lo mismo que hacemos nosotros, creer en una religión, en un Dios, en una cultura. Y encima tenemos que disculparnos con aquel que es un antisemita confeso, porque nos echa la culpa de que somos nosotros mismos los responsables de la muerte y del asesinato que se está viendo en todas partes del mundo. Así que conmoción por un lado, y por otro lado, en su excelente editorial, usted hacía mención a una frase inolvidable de Elie Wiesel, que dijo: pensé que el antisemitismo había muerto en Auschwitz, pero lo que murieron son judíos. Pensamos que no se puede ver más acciones pusilánimes cada vez de un atentado donde uno ve civiles, y sin embargo vuelve a ver a estos monstruos que salen con esas posiciones que de alguna manera nos hacen entender cómo esto es posible. Claro. Porque hay quien las justifica, quien las promueve, quien las exacerba. Ahí yo había leído también un comentario de Umberto Tumini, nombre también de la ultraizquierda, que ya en los 70 era integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, justificando también con ese concepto: la culpa es del Estado de Israel por el genocidio, etcétera, etcétera. Es también una justificación brutal y criminal, como era en los 70, que decía: la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Decían eso y justificaban el levantamiento en armas en momentos democráticos incluso. Y acá están justificando el asesinato de judíos, el asesinato de civiles, el asesinato de gente desarmada. Es un delirio que no comprendo. Yo lo califico de fascismo de izquierda, pero no entiendo cómo todavía hay sectores de la juventud universitaria, en donde todavía prende este discurso nefasto, ¿no? Yo por ahí soy un soñador y quiero sacar a la izquierda de la escena cuando hablamos, porque yo creo que son fascinerosos que se refugian en una falsa izquierda, porque la izquierda dentro de la democracia hasta algún momento había tenido un lugar, le diría que, si quiere, de respeto por las instituciones o por la vida. Yo creo que, y voy a trabajar, que hay que acentuar la denuncia y las acciones contra estos personajes. Hay que marginarlos absolutamente de todo ámbito social. Hay que marginarlo de ámbitos públicos, de ámbitos privados. Ver a un nazi confeso como Tumini o como Biasi ponerse contento y justificar la matanza de civiles es inaceptable. Así que hay que seguir en esto, en lo que hace usted desde su rol de comunicador. A mí me toca como diputado hoy y somos muchos
los que usamos todas las herramientas que tenemos para visibilizar a estos monstruos que tienen mucho que ver en esto. Usted hacía mención a que Albanese no puede escaparse de la responsabilidad que tiene. Por supuesto. El atentado de Sydney fue en una de las playas más emblemáticas. Es como si hubiese habido una festividad de Hanukkah acá en la Bristol. Claro. No había cerca un policía, no había cerca una brigada antiterrorismo como nosotros tenemos acá en nuestro país cada vez que hay un acto público de judíos y como pasa en muchos otros países. Así que a seguir denunciándolos, a seguir exponiéndolos y señalándolos como lo que son. Son nazis. Vanina Biasi es nazi y así la llamo yo. La voy a llamar en el recinto así, la voy a llamar en los medios así, la voy a llamar en las redes así, porque alguien que se pone contento y que justifica la muerte de un judío civil por su condición de tal, no tiene otra adjetivación que esa. Ahora, a la hora de los juramentos, usted le dio la espalda cuando ella estaba haciendo un juramento que también es absolutamente incomprensible, ¿no? Hay un sector incluso muy reducido, creo yo, de trotskistas redomados, que hasta han, entre comillas, simbólicamente adoptado la nacionalidad palestina. Una cosa insólita. Sí, increíble. Bueno, yo le di la espalda a un pequeño gesto que no es menor. Sigo siendo un demócrata. Yo no sabía lo que iba a decir, pero lo suponía, entonces le di la espalda a una mujer que tiene una historia ya de expresiones nazis. Lo sabe su audiencia, pero nunca está de más recordarlo cuando alguien dice desde el río hasta el mar, lo que está diciendo es que desaparezca el Estado de Israel. Cuando uno abraza la causa de Hamás, está abrazando un grupo terrorista que en su carta fundacional tiene establecido de manera taxativa el aniquilamiento no solo del Estado de Israel, sino de los judíos civiles en todas partes del mundo. Claro, desde el río hasta el mar es desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, sin lugar a duda, y además Hamás, Hezbolá, este tipo de grupos, ISIS, bueno, ya dinamitaron y asesinaron masivamente en la Argentina. Son la misma cultura, el mismo pensamiento, el mismo fanatismo ideológico, el islamismo más extremo que finalmente generó los atentados a la Embajada de Israel, los atentados a la AMIA, y yo siempre le agrego lo del asesinato del fiscal Alberto Nisman, ¿no? Me parece que Argentina ya debería haber aprendido, o estos sectores. Por suerte en Argentina, no sé si tiene el mismo pensamiento, hay gestos como estos que estamos hablando, de Vanina Biasi, etcétera, etcétera, de Tumini y de algunos más, de antisemitismo, pero no ha aprendido en el ciudadano común, no ha aprendido en la mayoría de la gente. En estos momentos, sobre todo comparado con otros países, como en Europa, grandes capitales europeas, e incluso con sectores universitarios en Estados Unidos también, ¿no? Mire, nosotros vivimos en un país que es una bendición en ese sentido, donde yo siempre digo, la Argentina no es un país antisemita. Hay antisemitas, pero la Argentina en su concepción matricial, en su concepción genésica, un país que en su constitución establece las puertas abiertas a todos los que quieran entrar a su Argentina, hombres de buena voluntad, ¿no? Que promueve en uno de sus artículos de la Constitución la libertad de culto, donde todos nosotros estamos muy integrados y en los barrios donde hay judíos más caracterizados por la forma en que se visten, siempre sale alguna noticia con alguna excepción, pero pueden andar y tranquilamente por la calle y convivir con sus vecinos. Por eso tenemos que cuidarlo. Claro. Por eso a este cáncer, como lo define Netanyahu, que es el antisemitismo moderno que se disfraza de antisionista, hay que señalarlo todos los días. Dejar bien en claro que el antisionismo es antisemitismo y hay que explicarlo bien esto. El sionismo ya está resuelto por el mundo. El sionismo es el derecho del pueblo judío a tener un Estado. Y en 1948 las Naciones Unidas aprobó la creación del Estado de Israel. Cuando le preguntan a alguien, ¿usted es sionista? El mundo es sionista. Yeah. Ya se juntaron los países organizados y dijeron, no solo eso, que Israel tiene que existir, sino que dijeron en 1947, cuando se vota la resolución, 187, creo que ya no me olvidé cuál es, el número, le dijeron Israel y Palestina. Los palestinos dijeron, no, nosotros no aceptamos
queremos aniquilar a Israel y le declararon la guerra. Cuando estos pseudo izquierdistas nazis dicen hay que devolver Gaza, Israel ya devolvió Gaza. Hace 20 años. En el año 2003 devolvió Gaza. 2003 o 2005. Ando cansado con la fecha. Sí, 2005 devolvió Gaza. Y ellos, en vez de generar riqueza, de generar un gobierno, generaron túneles. Claro. Entonces, ahora, cuando por los túneles entraron a secuestrar civiles, Claro. Israel se metió para aniquilar a los terroristas. Entonces, todo lo que dicen está absolutamente viciado de nulidad, porque no tiene ninguna argumentación. Tiene la irracionalidad del nazismo. Así que, perdona que sea reiterativo, pero cada vez que tenemos el micrófono esto hay que recordarlo, porque estoy seguro que alguien que nos está viendo no sabía esto. El mundo es sionista. Ahora, es cierto que tenemos un privilegio y que en Argentina hay bajos niveles de antisemitismo, aunque el antisemitismo existe, como usted dice. Yo creo que uno de los elementos en estos tiempos tiene que ver que no se fomenta el antisemitismo desde el Estado, que el presidente Javier Milei tiene una actitud muy democrática, muy pro-occidental, muy pro-Estados Unidos y pro-Israel, y de hecho creo que él reposteó un tuit suyo, un posteo suyo sobre este tema. ¿Cómo fue eso? Ayer. No, yo me levanté y él lo había reposteado. Yo salí temprano a posicionarme en el tema, me levanté muy temprano y enseguida, a través de los contactos que tengo y de las redes, me enteré de lo que había pasado y salí a repudiar esto y él reposteó arriba mío, cosa que me honra. Yo me consta el compromiso del presidente Milei, no soy de su partido, Claro. me consta el compromiso absolutamente sincero del presidente Milei con la defensa del derecho del Estado de Israel a existir, que debería ser lo lógico. También quiero decir que nosotros, cuando me tocó integrar el gobierno de Cambiemos, estuvimos en la misma línea. En aquel momento se había declarado grupo terrorista Hezbollah, ahora este gobierno ha declarado a Hamas, así que tuvimos un interregno de un gobierno que tenía relaciones con Venezuela, Irán, todo el eje del mal. El eje chavista, el eje iraní. Pero es como usted dice, yo celebro que en un mundo tan complejo vivamos en una tierra donde la enorme mayoría de nuestros compatriotas fomenta la convivencia pacífica, y me alegro de tener una línea de gobierno que reconoce como corresponde el derecho de Israel a existir, que data de 1948, y a defenderse. Diputado Waldo Wolf, muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias Una a usted. breve pausa, ya seguimos con la clave. Para profundizar en los aspectos centrales o más polémicos, más interesantes, más profundos que tiene la reforma laboral que se va a tratar próximamente en el Congreso de la Nación, tenemos la gran posibilidad de conversar con un verdadero experto en todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, con juicios laborales, con las ART. Se lo presento de esta manera. Gonzalo Davini, el doctor Gonzalo Davini, es socio del estudio Bulló, experto técnico y abogado litigante en juicios laborales de riesgo de trabajo. Doctor, muchas gracias por haber venido, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Por favor, es una preocupación constante de empresarios pymes, de empresarios no tan pymes. He escuchado y he leído que la industria del juicio los lleva al quiebre a muchísimos y que es uno de los principales elementos para que no tomen trabajo registrado. ¿Cómo lo ve usted y qué puede pasar con la reforma laboral que se podría aprobar próximamente? Bueno, históricamente ha sido una gran problemática el tema de los litigios. En la actualidad lo que está sucediendo es que hay una absoluta incertidumbre de cómo terminan estos juicios. Porque uno sabe cuándo empieza, los juicios tardan 3, 4, 5 años. Durante ese periodo ni el trabajador ni el empleador saben qué es lo que va a pasar. Y esa incertidumbre, esa falta de seguridad jurídica es lo que está muchas veces quebrando a las empresas que no
no esperan que haya sentencias millonarias de 200, como hemos escuchado recientemente, Tremendo. 300 millones por un despido. Por Un despido de un gastronómico en un gastronómico. restaurante, ¿no? Bueno, pero eso pasa, es porque eso ha tenido estado público, pero no es un caso aislado. Claro, Es claro. un caso que se da en un montón de... No es la otras- excepción, es la regla. Es la, eso. es la regla, es la regla tener esos casos que el comerciante, la pyme, no tiene para solventar eso y tampoco se imagina que le va a llegar esa sentencia judicial. Primero porque no siempre es adecuado el fondo de la cuestión, no siempre tiene razón, pero aun cuando tuviera razón, los Claro. montos que se están poniendo en juego son montos que no son accesibles, no son posibles de cumplirse. Sí, son con- irracionales, son básicamente. Ahora, en la reforma laboral o algún otro tipo de reglamentación del gobierno, ¿tiene presente este tema de la indexación? ¿De qué manera se indexa eso? Porque ese es el despropósito, me parece. Exacto, exacto. O sea, como los juicios duran, como yo decía, 4 o 5 años, durante todo ese periodo, digamos, el monto que está en juego en el pleito Va creciendo. va creciendo. Claro. O sea, y el problema está en de qué manera se ajustan o se indexan esos créditos. Y acá está la principal cuestión, que como no hay certidumbre, porque acá depende de qué tribunal toque, de qué jurisdicción, a veces en una misma jurisdicción depende si te toca el tribunal 1, el tribunal 3, si en uno te va a tocar 300 millones, en el otro 200, en el otro 100 millones, 10 millones. Esa incertidumbre es absoluta. Y bueno, y acá lo que se necesitan son reglas claras de juego. Y lo que creo yo que lo que se está intentando desde la reforma es poner estas reglas claras de juego. No sé si estoy tan convencido de que la solución que se plantea en la reforma, que igualmente uno nunca sabe cómo va a salir, uno No, sabe claro. cómo entra la reforma. Claro, después va a haber Después- concesiones, siempre lleva lo de máximo para Exacto. negociar en el Bueno, Congreso. lo que está plasmado ahora tiene que ver con una manera de fomentar la indexación, porque lo que dice la reforma habla de aplicar índice de precios al consumidor más un 3% de tasa Eso es anual. eso es el proyecto que presentó el gobierno El proyecto hoy, presentó el proyecto para juicios futuros. hacia posteriores. adelante. También presentó una variable que es para el stock de juicios, porque no menos importante son lo que hay todavía por resolver. Hay Claro. 600.000 juicios en la Argentina. por 600.000 que hay 600.000 todavía. juicios de temas laborales. La mitad son por temas de riesgo de trabajo, la otra mitad son temas de despidos, diferencias Claro. salariales. Pero esos 600.000 juicios es importante cómo se trata. Bueno, la norma o el proyecto de norma lo que establece es una diferenciación. Juicios para el futuro, índice de precio consumidor más 3% anual. Para el pasado es la aplicación de una tasa del Banco Central, pero con topes y pisos que también tienen que ver con indexación, con índice de precio al consumidor. Claro. Así que realmente también es una incertidumbre si esto va a ser una respuesta válida. Ahora, no sé si usted podrá opinar a fondo por el tema de las relaciones que usted como abogado en este rubro tiene que tener, pero ¿no hay en el fuero laboral un sesgo, una tendencia que se fue sembrando durante mucho tiempo donde los jueces miran con otra simpatía, o yo diría con otra antipatía a los empresarios? Y lo que pasa es que históricamente, el fuero del trabajo ha sido un fuero que los jueces que llegan habitualmente son jueces que vienen del palo laboral. Claro. En general tenemos que reconocer que las leyes laborales son protectorias del trabajador y está bien que sea así. No, por supuesto, Porque tienen que- nadie quiere desproteger a los Exacto. trabajadores, pero no que tengan un Lo que pasa excesivo es que- privilegio y... Claro, lo que me parece que acá lo que falta es también que los jueces intervengan en estas situaciones y pongan un punto medio que sea realmente razonable. Lo que falta es razonabilidad. Lo dijo la Corte en los dos fallos más importantes que hubo, La Cuadra y Oliva, que son bastante recientes, que desestimó, bueno, algunas pautas indexatorias y desestimó también la capitalización de intereses. Pero lo principal que dijo la Corte es que se necesita razonabilidad, que los jueces no pueden apartarse del resultado del pleito y las consecuencias que puede tener ese resultado en el pleito particular y en el resto. Ahora el gobierno sostiene que esta reforma va a generar mayor empleo. Esta situación que usted está comentando sobre el tema de la indexación, ¿va a generar mayor empleo o al revés, va a conspirar contra la generación de empleo? En los hechos yo creo que la reforma está bien orientada. Claro, el rumbo es el rumbo correcto. Lo que me parece que por ahí hay que verlo en un conjunto, no solamente solamente en el instituto de ver cómo se indexan o cómo Claro. se capitalizan los créditos.
Yo creo que está bien dirigida, yo creo que hay que trabajar sobre ese tema de cómo se ajustan los créditos laborales, me parece fundamental. En general yo creo que tiende a un mayor empleo, a una mayor competitividad digamos, de la industria, del comercio, Claro. pero me parece que ese aspecto por ahí es un poquito a trabajar. Me parece que tenemos que Y eso han definir ese tenido tema. la posibilidad, digamos, el mundo de las ART, de las aseguradoras de riesgo, ha tenido la posibilidad de interactuar con el gobierno, de hacer oír su opinión, de acercar su sugerencia, o eso medio ha sido a libro cerrado por parte del gobierno y lo van a tener que ver en el recinto con los diputados Bueno, en los hechos la reforma o no los trata senadores. la reforma no trata tanto el tema de riesgo de trabajo. No, por supuesto, no es el Es tan corazón. esencial, no es el corazón. Claro. Porque en realidad el sistema de riesgo de trabajo tiene su propia ley que incluye la manera de actualizar los créditos provenientes de riesgo de trabajo. Claro. La tiene ya incorporada. Yo creo que se han hecho llegar, por supuesto, la posición de las aseguradoras de riesgo de trabajo, pero me parece que lo más importante es que se cumpla, en el tema de riesgo de trabajo estoy hablando, con la reforma del año 2017. Ah, esa sí le Esa- parece positiva. ¿Y por qué Para no se riesgo de cumple, trabajo. doctor? Para riesgo de trabajo. Esa reforma del 2017, que es lo que realmente le importa al sector, tiene que ver con el cumplimiento de la conformación de los cuerpos médicos forenses por parte de las provincias, Ah, claro. para el sistema, para la judicialidad que hay en riesgo de trabajo. Claro. En 2017 sacó una ley nacional, la cual adhirieron 18 provincias. La gran mayoría. La de gran las mayoría, provincias. Y las seguro. provincias que tienen mayor población y mayor población trabajadora también. Pero el problema es que esa reforma del 2017, que implicaba un paso por comisiones médicas de los trabajadores que se accidentaban, y después con la posibilidad de rever lo que dicen las comisiones médicas ante la justicia. Pero esa revisión judicial básicamente estaba de alguna manera pactada que se hiciera a través de cuerpos médicos forenses que estuvieran conformados por expertos, especialistas llamados por concurso, Claro. y que es lo más importante, cobraran un sueldo y cobraran honorarios de acuerdo a su real actividad en el pleito, y no como lo que pasa al día de hoy, Sí. que son peritos sorteados de una lista Ah. y que van a resultados del pleito. Quiere decir que a Mientras mayor más, incapacidad, claro. a mayor incapacidad que se le da al trabajador, más grande es la sentencia Ganan más y dinero. más porcentaje cobran los honorarios de Claro. los peritos. O sea, la reforma del 2017 funcionó, pero faltó esa pata que es la pata de los cuerpos médicos forenses. Y eso Claro. es lo que ha disparado los juicios. A este año, ya estamos cerrando el año, van a ser 132.000 juicios, récord absoluto histórico de juicios en el país por accidente de trabajo. Es impresionante y claramente conozco gente que le gustaría invertir, tomar trabajo en blanco, registrado, armar una pequeña pyme, hasta pequeños negocios que tiemblan a la hora de convocar a un trabajador porque, bueno, lo que se sabe públicamente y además lo que no se sabe que te cuenta la gente es que muchas veces en 10 minutos ya te empieza el juicio. Un trabajador que no cumple ni 2 meses de trabajo y arranca, ¿no? Sí, Es eso tremendo. el miedo ese está instalado precisamente por lo que venimos Lo que estamos sufriendo de hace contando, años. claro. Me parece que esta es una buena oportunidad. Me parece que no tenemos que dejar de pasar esta oportunidad de la reforma, que yo creo que es el momento histórico para la reforma. Yo creo que, y más importante que la reforma, yo siempre digo, toda reforma es como un plan. Es importante lo que dice, Claro. pero lo más importante es la implementación. Llevarlo adelante y que Claro, se cumpla porque, la ejecución. que se cumpla la claro. ejecución. Porque si armamos una ley espectacular con digamos, todos los argumentos los cuales pensamos que puede generar empleo, que el empresario se va a sentir tranquilo y el trabajador también, Y el trabajador de que va a también. cobrar lo que le corresponde. Claro. Pero si no Pero se lleva a sí, la práctica, sí, cuando lo llevamos a la práctica, los jueces son reacios a aplicarla, se plantean recursos de inconstitucionalidad todo el tiempo, Claro. se generan créditos laborales indexados imposibles de pagar. claro, Yo creo que está bien encaminada la reforma, me parece que es un paso adelante importante. pero hay que Más corregir, importante es claro. la implementación Y y la- también ver el tema de qué hacemos con los 600.000 juicios que hay en el stock, hacia atrás, porque claro. en algún momento van a salir las sentencias Sin duda. y hay que pagarla, y Hay que alguien la va a pagar. tener que pagar. Y en riesgo de trabajo es exactamente lo mismo, 132.000 juicios este año, 300.000 juicios en stock. Pensar, despropósito, Alfredo, que cada juicio para una RT en promedio son 27 millones de pesos, de los cuales el trabajador no se lleva No, la seguro. gran parte. Claro,
Claro. Porque ahí tenemos que contar los abogados del Seguro. trabajador, los abogados de la empresa, Sí. peritos, tasa de justicia, el trabajador, y eso es lo que me parece que me hace más ruido, ¿no? Doctor Gonzalo Davini, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por venir a aclararnos todos estos temas. Enseguidita hacemos una muy breve pausa. Ya viene Hernán Iglesias Ila, que es nada más y nada menos que el editor de la revista Seúl. Ya venimos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchos ya lo conocen, por supuesto, acabo de decir, es el editor de, para mí, la revista Seúl, que es la más interesante, revista teórico-política de debate argentino, muy... Pero Hernán Iglesias Gila tiene también su placa de presentación. Ahí está. Periodista, escritor, actualmente editor general de la revista Seúl, licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad Austral. Mira vos, no sabía eso. Autor de 4 libros, Golden Boy en 2007, Miami 2010, American Sarmiento 2013 y Cambiamos 2016. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Comunicación Estratégica en la jefatura de gabinete. Hernán Iglesias Ila, ¿qué opina de lo que pasó en Chile? ¿Por qué en Chile pasó lo que pasó, que triunfó la derecha con tanta amplitud? ¿Qué fue lo que castigó el ciudadano chileno según tu análisis político, Hernán? No, me parece, por lo que pude leer, una situación económica. En Chile vienen ganando siempre las oposiciones allá hace como 5 o 6 elecciones seguidas, ¿no? Claro, claro. Eso es importante. Después están que los partidos tradicionales de la centro-izquierda o centro-derecha están completamente detonados. Boric aprovechó eso hace 4 años y ahora lo aprovecha Kast, que en su tercer intento, y me parece que Kast también se moderó un poco en su discurso y pudo atraer a mucha gente que por ahí desconfiaba de él antes, ¿no? Igual creo que Chile tiene como... Lo vimos ayer con el llamado de Boric y después la actitud del nuevo presidente. Claro, el desayuno en común. Hay como unas instituciones y unas costumbres que no dejan mucho margen. Además, que tienen muy atado y muy consensuado el tema de la macroeconomía, que es algo que nos falta a nosotros, con lo que para la vida cotidiana de la gente no hay tanto bandazo entre un gobierno y otro. Acá estaba pensando también que algunos de los reclamos de la mayoría de los ciudadanos tiene que ver con una... con tiros en los pies que se pega a la izquierda o a la centroizquierda, minimizando el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad democrática. Todavía tienen ese viejo concepto jurásico de que la seguridad es un tema de la derecha, ese zafaronismo de creer que los delincuentes son Sí, el que producto de la sociedad Que capitalista. la inseguridad es un problema social, no un Claro, problema policial, ¿no? exactamente. Eso es muy cierto. Creo que la seguridad fue un tema muy importante. Y otro, que también es difícil para la izquierda, es el tema de inmigración. Claro. En Chile llegaron millones de inmigrantes, como el 20% de la población del país en los últimos 10 años. Muchos venezolanos, haitianos, hay extranjeros de todo tipo. Y eso, digo, yo soy liberal, estoy a favor de la inmigración, pero lo que me he dado cuenta en estos años es que para la gente se ha transformado en un problema real. Y la izquierda cree que es un problema agitado por las fake news, por los discursos de odio, que no es un problema real de los trabajadores. Claro, claro. Y sin embargo, muchos partidos, digo, en Europa, de todos los partidos nuevos populistas que están surgiendo, la inmigración es el problema central. Sin duda. Y son todos los partidos centristas los que no quieren hablar de inmigración, es como que lo niegan, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una oportunidad. Si los partidos tradicionales, por alguna tara que tienen, están como impedidos de hablar de inmigración, Claro, no registran el problema. no registran el claro. problema. Entonces me parece que hay una oportunidad ahí para políticos más outsiders de hacerlo. Y creo que Kast sí aprovecha este problema, que no necesariamente tiene que transformarse en una cosa de deportaciones masivas ni nada. Pero es cierto que el gobierno tampoco, Boric no le dio mucha bola. Hay mucha inmigración ilegal en Chile por las fronteras con Bolivia y con Perú. Eso se tiene que ordenar de alguna manera. No, y hay distintos tipos de inmigraciones también. Fíjate que en Europa, todo lo que pasa en París, en Londres, respecto de cierto sector de extremo islámico. A propósito de eso, lo que pasó en Australia, el auge de el antisemitismo tan fuerte y tan, yo diría, potente
en Australia. Finalmente terminó y explotó con esta masacre de 15 más uno, digo yo, porque uno de los muertos es uno de los atacantes, pero de 15 ciudadanos civiles desarmados que estaban rezando, y ahí también hay una fuerte inmigración que se niega a integrarse y a aceptar las reglas del juego de la democracia, del capitalismo, del liberalismo, y que quiere imponer sus propias leyes también, ¿no? No, yo creo que de muchos inmigrantes hay trabajadores que quieren vivir en familia, tranquilos. Lo que se niega en los países europeos estos es a separar entre la inmigración y después el activismo, la propaganda más de la guerra santa, y hay activistas políticos que quieren realmente conquistar Occidente para ellos, que no son todos los musulmanes, ni todos los inmigrantes No, musulmanes, por supuesto. pero entonces para no caer en el que los acusen de injusticia, islamofobia, claro, le dicen, no, como no quieren aparecer como islamófobos, terminan perdonando a estos, de los hermanos musulmanes o de lo que sea, perjudicando a todos. Sin duda. Hernán, decime cómo le contarías a un amigo tuyo de los tantos que ha vivido en el exterior, que no termina de entender el fenómeno argentino, qué pasó o qué pasa hoy entre el PRO y el presidente Milei. ¿Cómo le explicarías eso? Algunos dicen, bueno, puede ser Vox, más allá de que Vox está mucho más a la derecha que el PRO, pero digo, como un partido más chico y un partido más grande, como el Partido Popular, como España. A mí no me parece tan clara esa explicación, pero ¿vos cómo le dirías? No me parece la analogía por lo que vos dijiste recién. Yo creo que la gente en 2023, viste, el análisis político dice que fue el fin de una etapa política, ahora empieza otra. Yo creo que en realidad mucha gente eligió a Milei para hacer las mismas cosas que le había pedido antes a Macri, y que por las razones que fueran, Macri no lo consiguió, y ellos creyeron que Juntos por el Cambio, representado por Patricia Bullrich y por Horacio Rodríguez Larreta, tampoco estaban mostrando la fortaleza o la convicción o la locura necesaria para hacerlo. Yo creo que para la coalición más importante de la Argentina hoy es el antikirchnerismo, y el antikirchnerismo en 2023 y sobre todo en 2025 sigue siendo una fuerza importante cuyo objetivo principal es dejar atrás el kirchnerismo. Obviamente, una manera de dejarlo atrás es con el equilibrio fiscal y haciendo un montón de medidas concretas, pero lo más importante es cerrar esa etapa kirchnerista. Y mientras eso sea una potencia electoral fuerte, me parece que el gobierno se va a seguir apoyando en eso. Es interesante, ese es un poco el corazón, el concepto de tu última nota, que me pareció interesantísima, de cómo dividiste, cómo está la sociedad hoy dividida, y bueno, uno de los polos importantísimos sigue siendo el antikirchnerismo, más allá de la velocidad, de la profundidad o de la energía con la que se lleve adelante eso. Pero también, en una nota anterior que me gustó mucho, yo te la comenté, ¿cómo vos planteás cómo las corporaciones se han comido, perdón por decirlo tan simplemente, vos lo has elaborado, has trabajado, y yo digo, cómo la corporación se ha comido en muchos casos a la política, a las corporaciones de distinto tipo? La pregunta mía es, ¿cómo se combate eso? Sí, lo que se comieron es al Estado más que a la política. Al Estado, ¿no? Claro. O sea, el Estado argentino tiene muchísimos clientes, empresarios, sindicales, políticos, o sea, gobernadores que viven del Estado Nacional, y el Estado Nacional es bastante débil para hacerle fuerte a eso, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué tenemos la economía más cerrada del mundo? O una de las más cerradas. Y no es realmente porque un presidente le propuso a la sociedad cerrar la economía, sino que de a poquito se van sumando resoluciones, claro. El inciso 4, artículo 3, el anexo, que van los lobistas y van a ponerlos, a veces con un discurso de industria nacional, a veces no, simplemente pasilleando en el Ministerio de Economía. Seguro. Entonces, o concesiones a los gobiernos provinciales o municipales. Exacto. Bueno, ahí se fue generando un entramado que beneficia a la gente que está mejor representada y perjudica a los que no están representados, que son la mayoría de los consumidores y los trabajadores en general. Claro. Pero en Argentina, esta tradición corporativa, cualquiera que más o menos esté representado por alguna cosa, que puede ser desde un colegio de abogados, a un sindicato, claro, a una cámara empresaria o a cualquier tipo de gremio más o menos profesional, no quiere competir con el otro, tiene su kiosquito asegurado, y hay que ir sacando estas cosas. Es muy difícil, se necesita mucha convicción o mucho fracaso del modelo anterior, y yo creo que ese modelo ha fracasado, y de a poquito hay que sacándolo. Me parece que no hay que ser muy ambicioso en cuanto a esto. Claro. Yo todavía creo que lo primero es la macroeconomía, y de a poquito hay que ir desmontando estas cosas, pero me parece que el diagnóstico ya está más claro.
Interesantísimo. Recomiendo que accedan a la revista A Seúl, todas las semanas. No solamente tiene una entrevista de Seúl Radio, sino también tiene una cantidad de columnistas de primerísimo nivel, pluralista, inteligente. Realmente vale la pena. Gracias, Hernán, por haber venido. Gracias, Alfredo, por la invitación. Un gustazo. Lo espero el próximo lunes aquí en D-News. Buenas noches.